palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Hoy vivimos un tiempo de fe, vivimos un tiempo de esperanza. Estamos convencidos del poder de Dios, de su misericordia, estamos convencidos de su gracia, de su protección. Hay una realidad que tenemos que tener clara hoy más que nunca. Y es que tenemos que saber, tenemos que estar completamente seguros que Dios no es hombre para mentir. Que sabemos y tenemos que saber que Dios cumple con sus promesas, ¿vale? Miren, en estos tiempos de amenaza, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de temor, de miedo, hay una promesa muy importante. Vamos a leer el Salmo 91, versículos del 3 al 7. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Dios promete en estos versículos que a quienes vivimos bajo su abrigo, que quienes permanecemos bajo su sombra, a nosotros nos librará de la peste destructora. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Una peste destructora. Una peste que está quitando vidas. Una peste que está causando sufrimiento en muchos, en todos los rincones del mundo. Dios promete que bajo sus alas estaremos seguros. Y que al estar bajo sus alas, no temeremos a ninguna amenaza. Tampoco podemos temer o debemos temer a armas lanzadas contra nosotros. Y hablamos de armas de calumnias, de difamaciones, de injurias, de acciones violentas contra nosotros. Dios dice, miren, no se preocupe, no tema, porque si usted está bajo mis alas, está seguro. Y sobre lo que hoy vivimos, Dios dice en esos versículos que no temeremos a la pestilencia. ¿Y qué es la pestilencia? La pestilencia es una enfermedad que origina gran mortandad. O sea, Dios es perfectamente claro en que no hay que temerle a la pestilencia, a esa enfermedad que causa gran mortandad. Entonces fíjense que es una gran promesa. Estando en Él, no hay nada que temer. Gloria a Dios. No hay enfermedad que esté por encima de Dios. No hay enfermedad que cause gran mortandad que sea una amenaza para nosotros. ¿Creemos en estas promesas tremendas? Sabemos que son ciertas. Sabemos que se cumplen esas promesas. Pero entonces, Jaime, pastor, se está contradiciendo. Porque si creemos en la promesa que no hay pestilencia que nos toque y caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, ¿sí? Y si estoy bajo sus alas estoy seguro, ¿sí? Entonces, ¿por qué
no ha hecho sino decir en predicaciones, en mensajes, por teléfono, porque no ha hecho sino decir, quédese en casa. Si creo en la promesa, o si usted cree en la promesa, pastor, ¿por qué no sale a la calle? ¿Y por qué no salimos a la calle si creemos en esas promesas? Se ve una contradicción, parece una contradicción, ¿no? Y surge la gran pregunta, ¿será falta de fe el no seguir la vida como si no pasara nada? ¿No será falta de fe? Vamos a leer, para ir aclarando este asunto, vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces fíjense que Dios plantea aquí asuntos fundamentales. Hay que creer, claro que hay que creer. ¿Debemos estar seguros de su protección? Claro que debemos estar seguros de su protección. También debemos saber que Él derrota la enfermedad que causa la muerte. Obvio. Pero también hay que saber cuáles son las amenazas y sobre todo cuidarnos del peligro. Dios nos dice ahí en Proverbios que no estemos como el necio desafiando los peligros, dándonoslas de valientes, de es que yo tengo fe, entonces yo salgo a desafiar todos los peligros y entonces me meto en los peores lugares y entonces hago cantidad de cosas contra mi seguridad y contra mi integridad. Fíjense que en Proverbios, el versículo que acabamos de leer, dice que el necio es atrevido y confía en sí mismo. Cuando alguien confía en sí mismo, no confía en Dios. Entonces, la necedad no es fe. Miren que hoy vemos tanta gente en la calle. Vemos gente saliendo, entrando, gente que salió por el tema de las vacaciones de Semana Santa y se fueron y no pasa nada y se reúnen y hacen fiestas y hacen asados y bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Están en la calle, están retando, les mandan un mensaje de texto falso, además en muchos casos, donde les van a regalar alguna cantidad de dinero y hacen filas larguísimas, pegados unos con otros, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de precaución. Ciertamente uno ve gente en la calle que tiene que salir a trabajar, que se arriesgan, y a esas personas no solo las valoramos, sino que hoy las honramos, y honramos a las familias que han perdido a esos dos médicos que murieron en las últimas 24 horas, médicos colombianos, al doctor Gutiérrez y al doctor Nieto. Los honramos a sus familias, honramos el sacrificio que hicieron en aras de cumplir con su misión, en aras de cumplir con la palabra empeñada, ¿sí? Dieron sus vidas por la salud de muchas personas. Entonces estas personas tienen que salir y los honramos y los valoramos, ¿ah? Pero otros, posiblemente la gran mayoría, no tienen nada que hacer en la calle. Son atrevidos y desafían el peligro de la enfermedad. Y entonces nos pueden decir, usted que cree tanto, que tiene tanta fe, ¿sí? Y pueden utilizar incluso el Salmo 91, ¿no? Así como hizo el diablo con Jesús, pueden utilizar el Salmo 91 y decir, usted que tiene tanta fe, ¿por qué no sale? ¿Por qué no desafía la enfermedad? ¿No que está debajo de las alas del Altísimo? Y uno debe contestarles, esa insolencia no es fe, esa insolencia
es necedad. Tener fe implica conocer y aplicar, practicar la palabra de Dios. Confiar en las promesas y al mismo tiempo cuidarnos de las amenazas. Tener fe es completamente contrario a ser necio. Miren, la palabra necio viene del hebreo naval, que significa sin sentido. Entonces, cuando yo le digo necio a alguien, le estoy diciendo, usted es una persona sin sentido. Hoy podríamos decir insensato, sin sentido común, ¿no es cierto? También nuestro Señor Jesucristo utilizó el griego afrón, que significa sin razón, sin sentido. O sea, en términos de hoy, de lo que estamos viviendo, estar en la calle sin necesidad no tiene sentido. Estar en la calle sin necesidad, sin una urgencia o sin un compromiso, sin un deber, es insensato, es irracional, no tiene razón de ser, estar retando la amenaza que nos está mostrando los dientes. Miren, nosotros en la fe confiamos en el Señor. Sabemos que Él nos arropa y nos protege. Pero también en esa confianza obedecemos y acatamos su palabra. En la fe buscamos la sabiduría de Dios y la acatamos. Por la fe queremos dejar atrás la necedad. Y le pedimos a Dios, Señor, que yo no vaya a volver a ser necio, porque todos hemos sido necios. Pero le decimos, Señor, ayúdame para yo no volver a ser necio. Pero además, por la fe, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Vamos a leer Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y no estamos hablando de consejos de administración, ¿no? Ni de consejos de ciudades. No. El consejo, con S. El aconsejar. Entonces, uno pregunta, ¿tiene sentido que desafiemos la enfermedad por aparentar tener fe? No tiene sentido. Así como tampoco tiene sentido que yo, sin saber nadar, me vaya a un lago y diga que porque estoy imitando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, me ponga a caminar, intentar caminar sobre el agua y nade estilo ladrillo, para el fondo. ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasa en esto de desafiar la enfermedad por aparentar tener fe. Porque es que al desafiar la amenaza, al desafiar la enfermedad, la pandemia, no estamos obedeciendo. Cuando se desafía sin razón, hay desobediencia. Y tampoco estaríamos acatando el consejo que Dios nos da. Desafiar y ser temerarios es una demostración de falta de fe. Porque queremos tener de nosotros y queremos que tengan de nosotros una opinión, ¿sí? Que opinemos y opinen que somos valientes, desafiantes, y queremos que piensen que somos fuertes en la fe. Pero si fuéramos fuertes en la fe, escucharíamos el consejo, no solo lo diríamos, escucharíamos el consejo sabio. Escucharíamos lo que dice nuestro Señor, nuestro Dios, no seas necio, y obedeceríamos. En realidad, al desafiar y al desoír consejos, estamos siendo simples necios. Miren, no es una persona, ni dos, ni 1000,
Son millones que estamos diciendo, quédate en casa. ¿Y por qué lo decimos? Hombre, porque estar en casa y lavarse las manos son los consejos más prudentes y más sabios que se dan en estos momentos. Y además son las medidas más efectivas para combatir, para contrarrestar esa amenaza. Son las medidas que siempre, históricamente, se han aplicado para enfrentar epidemias o pandemias como la que estamos viviendo. Entonces no tiene sentido, es una sinrazón, eso de no acatar esas dos recomendaciones. Quédate en casa y lávate las manos. Pero quedarse en casa es una responsabilidad tremenda, porque estamos pensando en nuestro prójimo. Entonces es falta de fe desafiar la amenaza. Además, y ojo con esto, el no recibir el consejo, el no acatar el consejo de quedarse en casa es simple ignorancia. Vamos a ver varias cosas. ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué cosas ocurren importantes en las casas, en la morada? La primera es que grandes noticias llegan a la puerta de nuestra casa. Miren, Abraham estaba sentado en la puerta de su casa, que era una tienda. Estaba haciendo mucho calor, dice la Biblia que estaba haciendo mucho calor, entonces el hombre estaba sentado ahí en la puerta como medio ventilándose. Obviamente no había abanicos, no había aire acondicionado central, no, o sea, estaba tratando de refrigerarse un poquito. Y de repente, dice la Biblia, Dios lo visitó. Abraham vio a 3 hombres que se estaban acercando. Salió corriendo a recibirlos. Se postró, los recibió, mostró su hospitalidad. Trajo agua para lavar los pies y los invitó a recostarse debajo de un árbol. Le dijo a Sara: Sara, haga pan, matemos un cabro perfecto para poder hacer un buen asado y comamos todos. Y efectivamente hicieron el pan, hicieron el asado, en fin, les dio comida. Esta era una visita de Dios, de Jehová, ¿sí? Entonces fíjense que viene Jehová, ve a 3 hombres, ¿sí?, que son simplemente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después dice la Biblia que Dios le dijo. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces fíjense que la visita de Dios tenía un propósito: prometerle a Abraham que volvería y que su mujer tendría un hijo. Y no fue Dios a visitarlo al desierto, ni fue a visitarlo mientras Abraham atendía sus negocios, ni a la oficina, ni al potrero donde tenía el ganado. No, fue a visitarlo a su casa. Y allá le llevó la promesa y la noticia de que sería padre. Era una promesa además de esperanza contra esperanza. Él era viejo, su mujer era vieja, y ya las cosas pues se complicaban por la edad.
Entonces, grandes noticias, enormes noticias, maravillosas noticias llegan a la puerta de la casa. Esto, obviamente, para quien confía en Dios, para quien tiene fe, pero sobre todo para el que obedece. Porque, ¿qué hubiese pasado si Dios llega y Abraham no está en casa? Que no hubiera recibido la noticia. Abraham estaba en casa. A la casa llegan buenas noticias. Lo segundo de la casa es que una casa consagrada a Dios es un sitio, es un fuerte que protege. Una casa consagrada es un tremendo fuerte, una tremenda fortaleza de protección. Miren, nos han dicho, nos han recomendado, nos han sugerido, nos han ordenado que nos quedemos en casa. Algunos necios creen que es cuestión de fe el salir a desafiar esas sugerencias, órdenes, leyes. Pero la casa es el lugar seguro, estando en manos de Dios. Miren, Dios le dijo en alguna oportunidad a Moisés que saldría a la medianoche, que todo primogénito moriría en Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el de la sierva y el primogénito de las bestias. ¿Sí? Todo primogénito iba a morir en Egipto. Pero le dice Dios a Moisés: contra los hijos de Israel no voy a hacer nada. Vamos a leer, por favor, Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era una sentencia para Egipto y una promesa para Israel. Para Egipto, la sentencia era perder a sus primogénitos. Para Israel, que no les pasaría nada en sus casas. Que vería la sangre que habían puesto en las columnas de la puerta y en el dintel. ¿Sí? Y entonces, al ver esa sangre, pasaría de largo. No los tocaría la plaga de mortandad que asolaría a Egipto. ¿Y dónde no los tocaría? En sus casas. ¿Dónde estaban los israelitas? En sus casas, en la casa. Y entonces, curioso en Israel, obedecieron. ¿Qué? Señalizaron. Y Dios cumplió. Pero hay algo muy importante. Puede que Israel fuera desobediente y tal. Sí, el pueblo de Israel era... Pero Moisés también estaba en la casa. Y obedeció, se quedó en la casa y marcó el dintel y las columnas, porque es parte de la fe. Y al quedarse en casa, mostró su fe. La casa fue el único sitio seguro para los primogénitos. En la casa se cumplió la promesa de que ninguna plaga tocaría la morada. Igual a lo que pasa hoy. En la casa, la plaga no nos toca. Y a nosotros los que creemos en Cristo,
ninguna plaga toca nuestra morada, nuestra casa. ¿Sí? Y el pueblo de Israel vio que cayeron 1000 y 10,000 a su diestra, mas a Israel no lo tocó, porque eran casas con una señal, eran del pueblo de Dios. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, los primogénitos que no eran del pueblo de Dios murieron. La plaga los tocó. Y de paso la plaga tocó a sus padres y tocó a sus familiares. ¿Y por qué? Por el dolor, por la angustia, por la impotencia. Claro. Entonces fíjense que es claro el mensaje. En la casa de un hijo de Dios no entra plaga, ni mortandad, ni pestilencia. Un hijo obediente, un hijo que no sea necio, que sea sensato. El tercer aspecto de una casa es que es un lugar de paciencia y expectativa. Miren, cuando esperamos un hecho espectacular, normalmente es en la casa. Nos quedamos mirando, intentamos ocuparnos, intentamos aprender, intentamos hacer miles de maromas, ¿sí? Pero estamos a la expectativa, ¿sí? Y uno, por eso digo intentar, porque que lo logre a veces es difícil por la expectativa, por la esperanza que ya va a llegar algo maravilloso, ¿no es verdad? Normalmente es en la casa donde podemos tener expectativa. Yo espero en mi casa noticias que cambien mi situación. Espero la llamada de un nuevo empleo. Espero la llamada de un nuevo contrato. Espero la llamada o el correo electrónico de que pasé el semestre. Espero la noticia de un nuevo hijo o de un hijo. ¿Sí? O sea, pero es en la casa a donde llega esa expectativa, ¿sí? Donde se cumple esa expectativa. Esta semana estábamos en nuestra casa recibiendo un nuevo miembro y nos dijeron que lo traían a una hora determinada, pero faltaban 2 horas y yo recorría la casa corriendo ¡en 2 horas! ¡En 2 horas! ¿Sí? Y faltaba 1 hora y media y corría por toda la casa, ¡falta 1 hora y media, 1 hora y media! Y llegó la hora y no cumplieron. Finalmente es Colombia, se demoraron 2 horas más, pero fíjense la expectativa y no podíamos pensar en nada y no podíamos, casi ni comimos por estar pensando en que llegaba esa bolita de pelos a nuestra casa. Después de la resurrección del Señor, los discípulos se congregaron y se concentraron en un solo sitio. Estaban en un lugar que se llamaba Aposento Alto. Y allí oraban y clamaban y tenían expectativa de lo que pasaría. Ellos sabían que esperaban algo bueno, que iba a llegar algo excelente, una herramienta o una cantidad de herramientas maravillosas, unas bendiciones espectaculares que les permitirían cumplir con la misión. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Los apóstoles y María, la Virgen María, entre otras personas, estaban en Aposento Alto. Allá estaban reunidos y vivían en comunidad. No se estaban escondiendo, estaban esperando, estaban a la expectativa. Es que
el Señor Jesucristo ya había resucitado. ¿Ah? Y entonces vino un estruendo, y el viento recorrió toda la casa, y aparecieron lenguas como de fuego, y se posaron sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según lo que el Espíritu Santo les dijera. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo dijo, bueno, tú hablas en tal idioma, tú en tal idioma, tú en tal idioma, ¿sí? Y ya, eso pasó, y esa era la herramienta fundamental para ellos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Resumamos, ¿Abraham tenía fe? Sí, y estaba en casa, allí recibió grandes noticias. ¿Moisés era un hombre de fe? Sí, y estaba en casa, allí se protegió de la mortandad. ¿Los apóstoles y la Virgen María tenían fe? Sí, claro, y estaban en casa, en aposento alto, allí oraban y clamaban en expectativa. Fijémonos que Dios cumple con sus promesas. Él nos promete cuidarnos, nos promete protegernos, pero también dice, oiga, no sea necio, sea sabio. Dios promete que nos cuida al abrigo, bajo sus alas, pero también nos dice, oiga los consejos y siga los consejos de los sabios, pero sobre todo de la sabiduría de la palabra de Dios. Claro que estamos protegidos, pero estar en casa, quedarnos en casa, no es una contradicción, es un ejercicio de fe, de sensatez, de obediencia a nuestro Señor y a nuestro Dios. Toda la gloria es para Dios. ¡Viva Cristo Rey! Amén.